Apliquemos el mismo ejemplo que utilizamos la vez pasada con la base de datos biblioteca. Esta vez decidí ampliar un poco más el diagrama, agregando dos tablas diferentes, que serían las tablas compra y detalle compra. Estos dos queries los ejecuté para poder generar esas tablas en la base de datos biblioteca. Para facilitar la vista vamos a crear otro diagrama. ¿Por qué hicimos esto? Es simple, solamente porque agregamos una nueva funcionalidad para nuestra aplicación de script que les había pasado. Les voy a pasar esa aplicación un poco después, o bueno, los voy a juntar junto a este video. Aquí tenemos la compra y detalle compra. Tenemos compra, podríamos considerarlo como una tabla que representa un registro de una factura, o bueno, una compra, simple una compra. Sí, aunque es más fácil verlo como si fuera una factura, digamos, si se trata de una empresa como la de ventas, que es en este momento una venta de juguetes. ID compra, tenemos como llave primaria, los otros campos, un DPI, nombre y apellidos. Los tres los coloqué como clase string o cadena de texto. Detalle de compra, ID detalle de compra, que sería una llave primaria de tipo entero. ID compra, ID libro, precio y unidades. Estos dos son llaves foráneas que estamos referenciando a la tabla libro y a la tabla compras, a sus llaves primarias respectivas, ID libro y ID compras. Ahora, si seleccionamos una de esas, llamamos la compra. Un momento. Primero tenemos que estar en la base de datos biblioteca con el comando use biblioteca, o simplemente aquí seleccionando lo podemos hacer eso. ¿Bien? Compra. Tenemos aquí entonces el ID de la compra, que es un autoincrementable. El número 7 y 8 no comienza con 1 porque los otros registros los eliminé. Tenemos DPI, nombre y apellidos. Si se dan cuenta, han habido dos compradores. Detalle compra podría tener varios detalles compra referenciados a estas compras, que serían la 7 y la 8. Si se dan cuenta, la compra 7, en detalle compra encontramos el listado de todos los productos que compraron en nuestra tienda de juguetes. El ID detalle de la compra, el ID primario, la llave primaria que siempre colocamos, que es autoincrementable. No siempre es necesario, ustedes pueden, es a su criterio si desean hacer esto, utilizar el autoincrementable, pero realmente es más recomendable. ID compra 7 y 8. Si se dan cuenta, se hizo una compra, o sea, la compra número 7 solamente compró un libro con el precio de $24.50 y 3 unidades. Serían aquí 3 compras, un libro, vamos a ver, ID libro 1, 1008 y 1003. Esos ID son de los libros, bueno, después vamos a verlos. Unidades 5, 2 y 1. Y precios, el precio del libro, sería simplemente el precio del libro. ¿Por qué coloco este campo de precio si en la tabla de libro ya tenemos el precio? Pues es sencillo, es porque los precios siempre van a variar. O sea, pueden haber ofertas y todo eso, y estos precios los tendríamos que estar modificando entonces. Por lo tanto, es mejor que cuando se realiza una compra, se debe guardar
el precio, digamos, con el que se compró, ya que este siempre va a estar variando. Es para tener un historial, digamos, lo cual nos puede ser útil en la contabilidad de todo, digamos, de la empresa. Bueno, antes de comenzar con el programa vamos a ver las consultas complejas, que serían estas. Como vimos antes, podríamos haber usado la consulta más simple para una tabla. Para consultar todos los datos de una tabla sería esto: seleccionar, asterisco, que significa todos los campos, from, libro. El punto y coma lo utilizamos, bueno, si quieren lo coloquen. Seleccionar a todos los campos del libro. Ya vimos también cómo podemos filtrar los campos. En este momento vamos a ID y precio en vez del apóstrofe, del asterisco. Con eso filtramos que solo aparezcan el ID libro y el ID precio. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Simple. Porque, bueno, no es simple. Perdón. Vamos a realizar una forma más completa, digamos, de lograr una consulta un poco más filtrada. Si miramos esta consulta, ya está filtrada hasta cierto punto, pero ¿cómo filtramos los registros en sí? O sea, que aparezcan específicamente bajo ciertos criterios tales registros. Por ejemplo, podemos hacer esto. Se utiliza el comando where. El comando where, donde en español, digamos, el ID libro, digamos este. ¿Qué significaría esto? Seleccionar el ID libro, el precio de la tabla libro, donde el ID libro sea menor o igual a 1000. ¿Qué es lo que va a pasar? Solo va a mostrar los primeros dos registros que tienen un ID libro menor a 1000. Si queremos encontrar un registro en específico, solo necesitamos utilizar el signo igual, como lo estamos haciendo en esta consulta. Seleccionar el ID libro y el precio del libro, de la tabla libro, donde el ID libro es igual a 3. Si queremos ver todos los campos, simplemente retrocedemos un paso, o bueno, un proceso. Dejamos de hacer eso, de filtrar las columnas, y seleccionamos todas. Para sus trabajos también es bueno saber también acerca de esto. Con estos tres comandos son bastante útiles, que les servirán en sus fases 1 y 2 del programa. Delete editorial, where ID editorial es igual a 1007. ¿Qué es lo que significa? Que se borra el registro con ID editorial que es igual a 1007. Bueno, pero no vamos a eliminar ninguna ahorita. O bueno, vamos a eliminar una. Vamos a ver editorial basura, digamos. Con este hacemos un insert, pero antes de ejecutarlo podemos ejecutarlo separado de punto y coma con otra consulta que se llama select scope identity. Esta es una función en el lenguaje de consultas, o sea, SQL. Sí, también existen las funciones y los métodos aquí. Aquí podemos llamarlos de distintas formas, aunque ese es uno de los más comunes. Scope Identity devuelve el ID de la inserción que se está realizando en ese momento, o sea, del insert que le sigue, que está anterior al Scope Identity, digo. Vamos a hacer esto. ¿Y en qué lo va a devolver? Lo va a devolver en un select, o sea, en una tabla. Si se dan cuenta, no column name, pero es una tabla de un registro y una columna. Hasta le podría colocar un alias con el comando as columna 1,
editorial basura 2, digamos, para insertar otro. 1012, columna 1. Recuerden, los campos les podemos colocar siempre un alias, así para en caso de que tengamos que utilizar un select que implique dos tablas y esas dos tablas tengan campos con los mismos nombres. Y sí, es cierto, se puede usar select para no solo una tabla dirigida a una tabla, sino a varias. Bueno, pero eso lo vamos a hacer ahorita mismo, pero dentro de un ratito. El 1012. Bueno, miremos en la tabla de editoriales. Editorial basura 1, editorial basura 2. Si el editorial es igual a 1011, podemos usar un comando también de AND, que como vimos en la lógica en Visual Basic, que sería lo mismo, prácticamente lo mismo aquí, que con los operadores lógicos, que el AND significa ahí, o sea, de que si hay dos proposiciones, o bueno, que devuelven verdadero o falso, si utilizamos un AND, si ambas proposiciones son verdaderas, se va a cumplir, va a tirar un verdadero, va a ser verdadero toda la proposición. Si son falsas, va a ser falsa, y si alguna de las dos sean falsas, también va a tirar falso. Se puede usar el OR, pero vamos a usar el AND. Aquí lo utilizamos el AND para enlazar, digamos, un criterio más. Puede ser de cualquiera que sea respecto a los campos que estamos utilizando de la tabla editorial. Así podemos eliminar dos registros. O podría haber puesto de que si la editorial es mayor o igual a 1011. Pero aquí por términos de educación, por propósitos de educación, decidí usar el AND. Un momento. Es un OR. Perdón, es un OR. Aquí me equivoqué. Porque si estoy utilizando un AND, solo estoy poniendo que el ID editorial tiene que ser 1011 y 1012. Lo que no puede ser al mismo tiempo 1011 y 1012. Es con un OR. Que significa que debes de borrar las editoriales o los registros de editorial donde el ID editorial es 1011 o el ID editorial es 1012. Ejecutamos. Dos filas afectadas. Si se dan cuenta, los eliminamos. Hay un truco en el delete. Si alguno de estos deletes, o bueno, de estos ID editorial, intentamos borrarlos, pero ya están referenciados en alguna otra tabla, como una llave foránea, digamos, que sería en el libro, que tenemos ID editorial 1, 3, 1005 y 1003 ya utilizadas, o bueno, que ya existen en esta tabla. Si nos vamos a la editorial, a la tabla de editorial 313, 31, o sea, estos dos y los otros que habían aparecido en la tabla del libro, no van a poder ser borrados así de forma tan sencilla, porque la verdad, así siendo sinceros, el borrado de datos hoy en día no es una práctica muy común y no muy recomendable. Lo que normalmente se hace es de que los datos los volvemos inaccesibles, o solamente les ponemos tal vez un campo que diga, que lo identifique como borrado o no borrado, porque al final toda la información siempre vale, siempre es bastante valiosa. No así para cualquier tipo de entidad, así empresa, organización, necesita la existencia. No, es muy raro que borren algo. Bueno, pero con este where y el AND y esos criterios, digamos, de lógica, de lógica, pues se pueden utilizar, digamos, en el select también. Select ID libro, precio from libro, where ID es igual a 1000, digo es menor o igual a 1000, que nos había tirado.
Hagamos un select from libro. Va. Intentemos con un or ISBN es igual a, o si el ISBN es igual a, damos un copiar, lo pegamos con un control V o como quieran. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a mostrar entonces los registros 1 y 3 y porque también estamos viendo el criterio de que si el ISBN es que es el que copiamos, que obviamente va a dar. Si se dan cuenta aparece, pero no se nota aquí, pero porque no desplegamos todos los campos. Utilicemos un asterisco, una vida. O sea, las consultas pueden ser así bastante complejas o bastante simples. Todo dependerá, digamos, a qué tanto conoce uno acerca de SQL y qué tanta creatividad tiene uno con jugar con las consultas y el deseo de hacerlo. Bueno, lo que nosotros realmente queríamos hacer aquí, vamos a ver, esta consulta nos va a ser bastante útil para cuando nos pasemos al programa, también para el scope identity. Bueno, esta consulta es grande, pero realmente es de las más sencillas que se pueden crear. El uso de joins. En la primera clase que recibimos de bases de datos pudimos ver así la naturaleza de los joins, o bueno, no de los joins, sino de las tablas. Cómo dijimos que funcionaban las bases de datos, con qué teorías las relacionan. ¿Con qué? Con conjuntos. Están basadas en el modelo relacional. Y el modelo relacional está basado en la teoría de los conjuntos. Existen diferentes tipos de joins. Los joins son como decir las operaciones con esos conjuntos. Si una tabla es un conjunto, la forma de unir, el join, que significa en español unir, los tipos de unión que existen entre los conjuntos se realizan, digamos, dependiendo del tipo a ese join. Existe el right join, que muestra, digamos, que la unión de dos conjuntos, y la muestra, digamos, de solo los datos de B, del conjunto B. Lo mismo con A. Estos joins realmente no tienen casi nada de utilidad. Estos, digamos, son de los más, son raros, pero sí tienen una utilidad, que muestran todos los datos del conjunto B. Pero, o sea, los registros, si queremos ver que cada elemento de un conjunto es un registro, así debe ser la verdad. Se muestra todo lo de B, pero todo lo que sea de B, pero que sea igual a no va a mostrarse. Lo mismo caso viceversa con que es el left join, el right join. Full outer join, que es básicamente todo lo que sea igual, no lo va a aceptar. Inner join, este es el más común que utilizamos. El inner join sirve para mostrar todos los datos, digamos, de un conjunto de una operación de intersección de conjuntos. Si recuerdan un poco de su matemática básica de primaria, no la de la universidad, solo basta hasta la de primaria para entenderlo. Si se dan cuenta, aquí muestran cómo realmente se hace. Un select list, o sea, los campos, from table A, o sea, A, de la tabla A, campo A, inner join, tabla B, campo B, o sea, del campo de la tabla B. Este es el A, está el campo de la tabla A. On, mostramos los campos que queremos que coincidan. A.key igual a B.key. Esto solo significa porque normalmente los campos con los que intentamos hacer las coincidencias, o sea, estas coincidencias serían con el uso de las llaves. ¿Por qué hacemos eso? Porque si podemos ver en las tablas únicamente como están, esto la verdad para un programador se mira bien, pero para un usuario final, o sea, un usuario que consigue la aplicación que uno diseña o la aplicación que ustedes desearían diseñar, digamos así, algo sencillo y
algo sencillo, pero no es así que crear un software que se va a comercializar, sino simplemente algo que tal vez te puede ayudar a llevar control, porque si se dan cuenta, no es tan difícil programar, digamos, una agenda o un registro, digamos, de todos los datos de todos los datos que necesitamos mantener. Bueno, la cosa es de que no se mira bien, pero ¿por qué? Por el ID libro. Esto realmente no tiene sentido para un usuario final, para un usuario común, pues, un usuario común. El ISBN sí, el nombre sí, el ID editorial y el ID autor son necesarios. No, son necesarios que se mostrara la editorial y el autor, pero no sus IDs, porque esto al final no lo van a entender. No lo entiende, digamos, un usuario común y corriente. ¿Cómo lo hacemos? Si se dan cuenta, otra forma de llamar, antes de comenzar, llamar a los campos, puede ser con punto, así, libro.id libro, para identificar ID libro que pertenece a la tabla libro. ¿Pero por qué hacemos esto? Es simple, porque las consultas select, como había mencionado, solo pueden utilizar varias tablas. ¿Cómo comenzamos? Vamos a iniciar desde select ID libro, ISBN. Comencemos con estos. From libro, inner join. Lo que vamos a intentar con este inner join es como que decir, mostrar la editorial y el autor, o sea, los nombres aquí en vez de estos dos, pero utilizando el inner join basado en los datos que están guardados en las tablas de autor y las tablas y la tabla de editorial, la tabla de autor y la tabla de editorial. Con el inner join logramos eso. Les recomiendo que utilicen varias líneas, porque así es un poco más fácil entenderlo. Primero el ISBN, libro.nombre. ¿Por qué estoy colocando libro.nombre? Porque el campo nombre es bastante común en otras tablas, entonces es mejor distinguirla. Para este caso no recuerdo muy bien cómo puse en otras tablas. Puse nombres, pero si hubiera puesto nombre, no, digamos no, el autor, y si puse nombres y apellidos, por la S ya es diferente, pero si hubiera puesto nombre, digamos, ya habría conflicto si quisiera usar otra tabla, o sea, esa tabla. Inner join editorial, o sea, seleccionar el ID libro, ISBN, el libro de nombre de la tabla editorial que está unida internamente con editorial, con la tabla editorial. On es el criterio que vamos a utilizar para la intersección, y el criterio sería utilizando los IDs, ya que sabemos de que los IDs de la tabla libro, o sea, las llaves foráneas, que serían libro.id autor, no, editorial en este caso, que esta referencia, esta llave foránea, los registros de todas esas llaves foráneas que se encuentran en la tabla libro, al final se van a coincidir con la editorial, con el ID y la llave primaria, como la que se está referenciando a la tabla editorial. Con esto hacemos la mitad ya del ejercicio. El ISBN, nombre, bueno, para diferenciar aquí, libro, nombre, podemos colocar un alias, nombre, libro, no, nombre de la editorial. Aquí podemos colocar libro.nombre. Incluso por buenas prácticas podría ser bueno hacer esto. Libro.id libro, libro.isbn, para saber que todos estos campos pertenecen a la tabla del libro.
Entonces aquí sería editorial, perdón. Ahí está, editorial.nombre. Entonces sí, si se dan cuenta, estas dos se hubieran confundido si no las colocara así. Y con el alias le doy una mejor, bueno, le doy una mejor comprensión a la tabla red que resulta. Nombre, libro. Así un nombre como alias. Y ahí estamos. ID libro, nombre del libro, ISBN y nombre de la editorial. Esa es la mitad del trabajo para, digamos, o bueno, eso sería un join simple con una tabla con otra, pero la intersección de conjuntos puede ser con varias. Bueno, no hay muchos ejemplos de eso, o la verdad así representaciones gráficas. Bueno, esta sería una representación gráfica ya de una intersección de tres conjuntos. Esta sería, si se dan cuenta, los que coinciden, las coincidencias así entre los tres conjuntos, y solo de los tres, no de que este y este, solo este con este con este, es una coincidencia con los tres. Si no, no entran en esta intersección o en el criterio que estamos utilizando. ¿Cómo hacemos eso? Como podemos ver aquí arriba, simplemente vamos a ver, autor, apellidos, este campo lo coloqué de más, o bueno, lo coloqué solo así. Editorial, nombre, como nombre editorial, si se dan cuenta el nombre del alias también es un poco distinto. Bueno, ¿dónde está el autor? Aquí está, autor, nombres. Este es un campo ya de autor, entonces de la tabla autor, entonces necesitamos un inner join que incluya al autor. Inner join autor on libro punto ID del autor es igual a autor punto ID de autor. Así tratamos que nuestro criterio busque los libros, los IDs de autor, o sea, las llaves foráneas del ID autor en la tabla libro, con la llave primaria ID autor de la tabla autor. Con eso ya tenemos el nombre del autor. Si se dan cuenta, puso nombres, cambiémoslo, nombre, autor. Ahí está. Solo agrego un último alias y ahí estamos. Es una tabla un poco más decente, si se dan cuenta. Esto lo podemos utilizar en nuestro programa. Mi compañero ya subió un video de cómo utilizar una tabla o bueno un objeto en Visual Basic conocido como Data Grid o el Grid View, que es, digamos así, para mostrar en una tabla los datos mostrados, los datos en SQL Server de una consulta en específico, que podrían ustedes copiar esta consulta y utilizarla ahí en el Data Group, como en el tutorial mostró mi compañero, y mostraría la tabla como está aquí. Bueno, pues ahora vamos a ver un ejemplo un poco más complejo, digamos, para hacer inserciones. Solo en este ejemplo solo vamos a ver el uso del Scope Identity que expliqué atrás en SQL Management, que les dije que al final lo que tira es el ID, digamos, de la llave, o bueno, el ID o la llave primaria de la inserción que se hizo, ¿no? Es junto con el Scope Identity, con este Select Scope, con el Scope Identity. Vamos a ver cómo en este caso hicimos la inserción, nos devolvía el ID editorial, porque es la llave primaria de la tabla editorial. ¿Cómo hacemos esto ahora aquí en nuestra base de datos, o bueno, en Visual Basic? ¿Cómo hacemos la inserción? Hagamos una prueba.
escribimos cualquier babosa, lo insertamos. Nueva editorial insertada, se ingresó al registro editorial con ID 1013. Esto es para ampliar, digamos, la cantidad o la información que podemos darle, digamos, al usuario de la aplicación. Además de que también si obtenemos el ID, ese ID lo podemos utilizar para otra inserción, digamos, para hacerla, en vez de utilizar el combo box, podríamos hacer de que escribir la editorial en un, digamos, para el caso del libro, reemplazar este combo box y poner la editorial escrita y buscarla con una consulta select, con una consulta select, o bueno, lo más se hace una inserción de editorial, se consigue ese ID y se puede, y sabiendo ese ID ya se puede hacer la inserción aquí. Pero la verdad eso no es muy práctico. El scope identity al final se utiliza para otros, le da otros usos y se da conforme así al problema que tiene que solucionar el programador y a sus gustos, claro. Lo que más nos motiva, lo que más necesitamos hacer en realidad es esto, que es un ejemplo que se acerca más a lo que tienen que hacer en su proyecto. Es simplemente en este sistema, es un sistema de compras donde metemos un DPI, metemos un nombre, digamos este nombre, compramos el libro Hombres de Maíz, unas unidades 2, digamos, lo agregamos, da un total de 100. Agreguemos Señor Presidente, unos 3 libros, agregar, un total de 173,5. Le damos finalizar, proceso finalizado. Con eso ya hicimos una compra y se limpia todos los campos. Ahora, si queremos ver esos datos, yo no estoy utilizando el Data Grid View, pero solamente por una simple razón. Eso ya lo explicó mi compañero en el video anterior. Un momento, se me desconectó la base de datos. Ahí estamos. Entonces miremos si se realizó la compra. Se realizó la compra. Juan Pedro Rosales, el ID es 1002, su DPI, el ID de la compra es 1002 y este ID perdonen. Con este ID ya podemos ver en la tabla detalle compra. Si se dan cuenta, es una inserción. Lo que hicimos fue una inserción compleja. Esta inserción hizo una inserción a 2 tablas en una sola acción. El ID detalle compra tiene, vamos a ver el ID de la compra, 1002 y 1002. Estas fueron las 2 compras que hicimos. 1002 y 1003, eso es el identificador de la tabla en la que estamos. El ID compra cabal, así como dicen, lo referenciamos a este. El ID libro, el precio con el que se compró y las unidades. Muy bien, si utilizamos un inner join, por ejemplo, select DPI, bueno, utilicemos compra.dpi, nombre, apellidos, perdón, sigo olvidándolo,
Pongamos solo el nombre para no poner tantas columnas ahorita. Como vamos a hacer un inner join, necesitamos todos los campos. Es así que queremos mostrar detalle compra punto precio, detalle compra unidades, necesitamos, si vamos a usar un ID libro, pero si queremos que se mire mejor, veamos libro.isbn y libro.nombre. Entonces va a ser un inner join más grande, inner join bueno, se nos olvidó otro, from sería la tabla principal que vamos a utilizar, es la compra. Inner join, bueno, puede ser cualquiera, con el inner join es irrelevante la verdad con qué tabla vamos a comenzar. Con el from compra, inner join detalle compra on detalle compra punto ID compra es igual a detalle compra, no, sería compra punto ID compra, inner join con libro, un libro punto ID libro es igual con, los referenciamos las llaves primarias con las llaves foráneas respectivas. Eso es lo que realmente estamos haciendo. Compra punto ahí, bueno, sería con detalle compra. Si se dan cuenta, podemos utilizar cualquiera de las tres tablas, o sea, entre ellas, no solo entre el from compra, o sea, compra. Vamos a utilizar compra, ID compra, no, ID del libro. Ahí estamos. Si relacionamos todas las llaves foráneas y todas las llaves primarias, tenemos como resultado una tabla más completa y más específica. Bueno, si queremos ver, por ejemplo, un detalle más así que nos podría servir, sería, por ejemplo, el cálculo del subtotal de todos los productos. O sea, de todas las compras que se realizaron, que sería con haciendo, o sea, los campos, que eso debería explicarlo. Los campos como estos pueden ser utilizados para operaciones matemáticas, como estos, todos estos, ya sean si son de tipo numérico. Digamos, estos dos los podemos utilizar para una operación matemática. Y claro, le tenemos que poner un alias para que no se mire. Vamos a ver, subtotal le ponemos, por ejemplo. Subtotal, si se dan cuenta, es precio por unidades. 30.99, 2 por 50, 100, 3 por 24, 50. Muy bien. Pero ¿por qué estamos haciendo esto? Porque, digamos, esto es como una factura, podríamos decirlo. Necesitamos que también se muestre el total. ¿Cómo podemos mostrar el total? Bueno, jugando un poco con las consultas. Podríamos hacerlo con un elemento group by. El group by es un elemento bastante particular, ya que su funcionalidad es, como dice, agrupar elementos y que las columnas que aparezcan, digamos, que aparezcan en la tabla que se quiere demostrar,
sean operadas o sean agrupadas. Por ejemplo, si utilizamos aquí group by, necesitamos un criterio, bueno, un campo en lo que queramos agrupar. O sea, si ponemos, digamos, group by nombre, lo que haría esto es agrupar todo por el nombre. Todos los que sean Luis, todos los que sean Pedros, lo va a agrupar. Ahorita se los voy a mostrar. Tiene que ser así. Un momento, sí es cierto. Entonces no podemos incluir aquí, porque si estamos agrupando por nombre, no puede ir, digamos, una columna nombre. No, perdón. Tendría que eliminarse. Tendría que eliminarse el de compra DPI. Bueno, en realidad tendría que eliminarse bastantes. Por ejemplo, bueno, creo que la mejor forma de... Primero voy a mostrarles el ejemplo. Ya no estamos utilizando nada del libro. Ni estos. Ya sé qué está pasando. Ahí estamos. ¿Qué es lo que estaba sucediendo aquí? Bueno, lo que pasa es de que la agrupación, como dice la agrupación, todo, y como había mencionado, todos los campos tienen que estar operados, a excepción, claro, del criterio que estemos utilizando, que sería el compra nombre. Si se dan cuenta, ninguno está repetido. Este es el criterio en que se va a agrupar toda la tabla, todos sus campos, pero y sus campos tienen que agruparse bajo un criterio, bajo una operación, mejor llamémoslo. Aquí lo que hizo fue una suma, o sea, todos los Juan Pedro se sumaron sus subtotales, que serían el detalle, el precio y las unidades. Una forma mejor de verla sería iniciando desde... La verdad creo que así era mucho más fácil verlo, con un simple select, por ir desde lo más complejo, porque en realidad sería así, o bueno, sería una mejor forma así. Select from, ¿qué es lo que necesitamos aquí? Si se dan cuenta, es una simple detalle compra. Aquí ya tenemos todos los datos necesarios para agrupar y encontrar el total de compra, que sería precio por... Bueno, mejor intentemos un group más sencillo, que sería... Vamos a ver... Aquí está perfecto. ID libro, unidades. Veámoslo desde esta tabla tan sencilla. ID libro y unidades.
Muy bien, ya tenemos el ID libro, las unidades, agrupémoslo. Las unidades no están agrupadas o no están no se les está haciendo ningún tipo de operación. ¿Qué operación se les podría hacer aquí? Aquí se le llama count. Es un método, o bueno, una función que devuelve, que cuenta, digamos, lo que las unidades, o bueno, el campo que se agrupó. Vamos a ver. Voy a hacer una prueba. Solo voy a dejar esta tabla con una referencia. Ahí estamos, aquí ya está. No, count es solo para matar dos. Mejor ejecuto las dos. Esta es por esta y esta es por esta. Si se dan cuenta, como está normalmente en la tabla, hay dos repetidos. Un ID libro 1, un ID libro 1008, 1003, 13 de ID 3 y 2 de ID 1002. Las unidades 3, 3, así variando. ID libro lo que hace aquí, si se dan cuenta, cuando lo agrupamos por ID libro, el count contó todas las unidades o todas las coincidencias de 1002, que serían 2. Todos los demás solo tenían una coincidencia, así que solo aparecen aquí como 1. Ahora si usamos zoom como en el ejemplo anterior, todos están normales a excepción de 1002. Si se dan cuenta, 1002 se sumaron, el 3 y este 3, y se sumaron los valores, digamos, de cada uno de los registros. Este es el ejemplo más sencillo de group by. Este le servirá bastante para la segunda fase de su proyecto. Ahora sí, continuamos con el ejemplo de compra. Como había dicho, realiza dos inserciones a dos tablas. El primero es sencillo, o bueno, aquí lo que vamos a hacer no es una inserción, es una consulta. Sí, será raro porque estamos haciendo una consulta. Pues sencillamente lo hacemos porque aquí cuando le estamos dando en agregar todavía no estamos metiéndolo a la base de datos. Podemos hacerlo, hay distintas formas para solucionar, o bueno, para hacer este programa, pero yo opté por esta opción, que para lo que a mí parece es la forma más práctica de enseñarlo. Bueno, cuando presionamos agregar, lo que hacemos es, como siempre, abrimos un flujo una conexión a la base de datos, con la cadena de conexión que tenemos. Abrimos la conexión y la cerramos aquí. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, lo que quiero aquí hacer es lo que, como les había dicho, ir a la consulta con un criterio de búsqueda where. ¿Qué es lo que queremos? El ID libro y el precio del libro. ¿Para qué los queremos? Los queremos para poder insertarlos a la tabla de detalle factura. Detalle compra. Esto lo obtenemos de la tabla libro, donde el ID libro es igual a ct al combo box.select, al combo libro .selected value, o sea, este combo. Entre los objetos que tenemos aquí es un txt dpi, txt nombre comprador, estos son los nombres de los textbooks, txt apellidos comprador, cmb libro,
TXT unidades. Esos son los más relevantes. Y este LBL total, donde se va a mostrar el total hasta ahora acumulado. ¿Cómo hacemos eso? Como siempre, un SQL command. Aquí hay un nuevo objeto que vamos a utilizar, SQL Data Reader. Con este obtenemos, por así decirlo, la información, o bueno, guardamos todo un select completo en un SQL Data Reader. SQL Data Reader. Este select lo hacemos, como dije, como box selected value, que nos devolvería el ID del libro. Ya vimos cómo hacer una conexión. Value selected value member sería aquí. Sé que es algo confuso, pero así es el value member. Ese value member sería lo que se mostraría en el atributo selected value del combo libro. Hacemos ese select, definimos la cadena de conexión con el comando, utilizamos el SQL Data Reader o el objeto reader, bueno, la variable reader que declaramos, y le ejecutamos este execute reader. Execute reader es un método especial, es como el execute node query y todos los que hemos estado viendo. Execute reader devolvería toda la tabla, pero ¿cómo accesamos a ella, a la tabla select que obtuvimos? Sabemos de que, bueno, lo que sí sabemos o no sabemos, bueno, sería de que esta consulta puede que por ciertos errores tal vez el ID no exista, así por algún clavo o algo así. Por eso hacemos esta seguridad, este if por seguridad. Si rd.hashrow, o sea, rd es un objeto, aunque no le puse un new, realmente no sé por qué no funcionaba, no lo hice porque no funcionaba. Realmente no sé por qué, pero al final también en teoría es como, también se le coloca un new porque no es un objeto, no es un tipo de variable sencilla o de la más típica como el integer y todos esos, el integer, el string. Entonces tiene sus propios atributos que se llaman con el punto, rd.hashrows. Si el reader que obtuvimos de la ejecución tiene columnas, o bueno, no está vacío, lo que hacemos es un read, leemos con el read. Este es un método que nos permite accesar a la primera columna, a la columna al registro que se encuentra localizado, lo que nosotros conocemos los programas como un puntero, o bueno, un apuntador. Cuando se hace el execute reader, oficialmente el apuntador no se encuentra en ningún registro. A la primera vez que le damos un read, el apuntador se encuentra en el primer registro. Si le diera, digamos, rd.read 2 veces, nos iríamos al segundo registro. Si le doy 3 veces, al tercer registro. Pero si le diéramos un read y estuviera vacío, el rd o el data reader, el reader, llamémosle mejor ahorita para cortar, el reader, si estuviera vacío y le damos un read, tiraría error. Por eso es que hice este if. Aquí declaramos unas variables de tipo object. Las tipo object se podría decir que son tipos de variables bastante particulares, son básicas, pero el object tiene la habilidad especial, llamémosle pues, para guardar cualquier tipo de variable, ya sea integer, ya sea string, ya sea así un decimal, un double, pero tenemos que castearlo para poder utilizar, o sea, su valor lo tenemos que castear antes de usarlo. Bueno, aquí lo que usamos es rd, usamos object porque
Al final utilizamos un método de RD que significa getValue, obtener el valor. Este 0 y este 1 representan el número de columna que estamos accesando del registro que nos encontramos actualmente por el read. RD getValue, el valor 1 o sea, el valor del campo 1. rd.getValue del valor 1 de 1, que sería la columna 2. Se comienza desde 0, es por eso de que esta es la columna 1 y esta es la columna 2, el 0 y el 1. Y así sucesivamente, 3, 4, tiraría error si como ya solo tenemos dos columnas a las que llamamos. Dim unidades as integer, obtenemos las unidades desde el txt que tenemos aquí. Incluso aquí en el ID, en vez de pudimos haber utilizado el selected value de aquí, pero por propósitos de educación y de estudio decidí utilizar esto, o sea, este método. Como el selected value también cmd lío. Si se dan cuenta, devuelve un object también. O sea, no tenemos que castear, no tenemos que hacer ni babosadas. Pero al final decidí optar por el getValue, solo para mostrar así cómo regresar o cómo obtener valores así desde la base de datos y no directamente del programa. O bueno, que son de la base de datos también, pero igualmente se obtuvieron de otra forma. Los obtenemos y los agregamos a una lista. Libros, bueno, los tres los metemos a tres listas. ¿Qué son las listas? Las listas, bueno, primero miremos aquí, las declaramos. Las listas, como su nombre lo indican, son listas. O sea, son tipos de variables especiales que en vez de almacenar un solo valor, puedes almacenar varios valores. Ahorita tal vez no les parece que tiene sentido porque estoy haciendo esto, pero ya verán ahí después por qué lo estoy haciendo. Si queremos verlo en una representación gráfica, sería esto. Una lista sería, digamos, varios, ya digamos aquí L es la variable, K, digamos, es el número de índice al que podemos accesar. Las listas se pueden accesar de esta forma. Bueno, en algunos lenguajes de programación, pero en Visual Studio es un poco distinto la forma de accesar a un elemento de una lista. Es una variable que almacena varios valores que comienzan desde 0, 1, 2, 3, 4, 5. Hay 6 elementos, pero tenemos elementos 0 al 5. Aquí en la documentación de Microsoft, ¿qué es lo que dice? Dice que es una lista, o bueno, una lista de Visual Basic específicamente, porque esta una lista en varios lenguajes de programación podemos encontrarlo. Para Visual Basic representa una lista de objetos fuertemente tipados a la que se puede obtener acceso por índice. Proporciona métodos para buscar, ordenar y manipular listas. ¿Qué se refiere con acceso fuertemente tipados? Es que las listas tienen que ser de un tipo en especial. O sea, aquí cuando declaré, digamos, dim libros ID as new list of integer, o sea, solo puedo meterle integers. No se les ocurre meter, digamos, un integer y luego un double y todo eso como el siguiente elemento. Solo integers. Aquí, digamos, una lista de doubles y una lista de integers. ¿Por qué? Para los IDs de los libros, para los precios que son doubles y el número de unidades que son integers. Una variable total que es como doble, que con ahí vamos a estar acumulando el total, o bueno, de todos los subtotales que hacemos cuando le vamos a agregar. Estos, si se dan cuenta, son variables globales, al igual que cadena de conexión.
es como cadena de conexión, todos son globales, los podemos utilizar en cualquier lado de este documento, del form1.bb, o sea, de este documento, de este archivo. Vamos a ver. Los agregamos, como ya había dicho, con este comando, bueno, con este método que se llama add. Pero como solo está aceptando enteros, lo tengo que castear. Si se recuerdan, el ID es un object. Cint ID, CBL, double es el precio. El número de unidades, agregamos las unidades. Las unidades es un casteo del texto de txt unidades. El total, ¿qué sería? El total más, o sea, el total, la variable, las variables que se declaran, que son de tipo numérica, siempre comienzan con 0. Aquí el total, digamos, en la primera vez va a estar de 0 más precio por unidades, digamos, salió un total de 10. Ese 10 para la siguiente vez, como es una variable global, esta variable no se va a reiniciar cuando le estemos dando otra vez al botón 5 un clic, porque estas variables al final siempre se van a ejecutar y siempre se van a estar reiniciando cuando se realiza el botón, se hace clic al botón 5. Eso simplemente es porque todo está dentro de este método, pero como está fuera el total, no se va a volver a limpiar, digamos. Total, ¿qué sería entonces? Total, digamos, el 10 que le metimos supuestamente sería el precio por unidades, digamos, salió un 50 en esta operación, serían 60. El mat.round es un método que, bueno, es una función más bien, porque nos devuelve así el método, o bueno, un double, o bueno, un valor en decimales bajo cierta aproximación en sus decimales. Por eso es de que se utiliza como parámetro el valor, o bueno, la operación matemática que estamos haciendo, o una variable que sea doble y que lo aproxime en 2, pues round. Son métodos así que ustedes, si lo desean, pueden averiguar y pueden estar trasteándolos más bien. Mat puntos, si queremos aquí verlos, hay varios, son métodos, son funciones matemáticas, más funciones de tipo matemáticas. El max, que compararía dos valores, devuelve el mayor de dos enteros. El mínimo, el pow, que me acordé es potencia. El primero que sí, es la potencia de un número especificado, devuelve un número especificado elevado a la potencia especificada. Round, que es el que utilizamos, es un montón de SQRT, que es la raíz cuadrada. Tangente, ahí sí que seno, si quieren recordar sus viejas matemáticas, sí, yo ya no me acuerdo. Bueno, ¿qué más? Sí, tenemos que mostrar el resultado, el label total, o sea, el label que teníamos aquí, punto text, o sea, su texto es igual al total. En caso de que haya una falla, me avisaría, falla en la conexión de base de datos, y me tiraría el mensaje de lo que pasó. Este solo es un método para actualizar la base de datos, bueno, los datos que se encargaron de la tabla libro en un combo box, que sería este. Vamos a ver. Démosle a finalizar. Ese sería el último cuando ya queremos terminar nuestra compra. Si los libros ID, o sea, la lista de libros que declaramos, la variable global esa, así como les tiene que quedar en claro, tenemos 10 elementos, digamos, para una compra. Si se compraron, se le dio agregar unas 5 veces, en cada lista va a haber 5 elementos. Por eso es este método count, que te devuelve el número de elementos que se encuentran almacenados en la lista.
en la lista que se utiliza, así digamos, como que se está llamando el punto count. Si libros.count, el total de libros, es igual a 0, digo, es diferente de 0, o sea, esta no está vacío el libros id.count, no está vacío la lista, entonces realizará las acciones que programamos, digamos, para completar la compra. De lo contrario, se lo va a tirar, necesita al menos un producto, así un message box. Bueno, si ya tenemos los elementos, digamos, unos 2 elementos en cada lista. Bueno, div id compra, declaramos una variable de tipo entero. La conexión, como siempre, esto siempre ya, la verdad, ya cansa un poco explicarlo. Abrimos el flujo, lo cerramos en el finally. No es necesario que lo cerremos en el finally, todo es cuestión del programador, pero es mejor que haga un finally, porque ahí podemos meter cosas que queremos que se ejecuten, digamos, al finalizar el try, o todo lo que hayamos metido en el try. Bueno, dim, y vamos a ver, esta línea ya no lo explico. El command text, hacemos una inserción, estamos utilizando el select scope identity. Si se dan cuenta, estamos metiendo 2 consultas así en un mismo command text, y es posible si los separamos por punto y coma. Como es toda esta consulta, al final nos va a devolver un objeto, o bueno, nos va a devolver una tabla, llamémosle una tabla de un elemento, un registro y una columna. La conexión la realizamos y utilizamos este comando execute scalar. Execute scalar es un comando especial como los otros que habíamos visto, así del objeto comando, de SQL command. CMD execute scalar lo que nos devuelve sería suponiendo de que uno sabe de que lo que nos va a devolver una consulta al ejecutarla es solo un registro y una columna. Execute scalar nos devuelve todo en set, ya no lo va a devolver todo en un reader, porque sería mucho hacerle un punto read y todo eso a un solo registro y una sola columna. Execute reader todo lo va a devolver como un objeto, como una variable de tipo objeto, object. La casteamos a int, así de sencillo, y lo metemos en el id compra. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque todos los en detalle columna, en detalle compra, necesitan el id compra. Ahora no sé si ya habrán captado o bueno, ya habrán notado, pero lo que estamos haciendo aquí ya es simplemente ya estamos llenando la compra, estamos obteniendo el id de la tabla, digamos, de la compra recientemente insertada, con su DPI, nombre y apellidos. Obtenemos el ID como les había dicho, y ese ID se lo vamos a insertar a todos los nuevos registros que van a aparecer, bueno, para relacionarlos a esa compra, o sea, todos los registros de detalle compra a la compra, a un registro de la tabla compra. Bueno, vamos a ver, termina todo bien. Utilizamos un for. ¿Qué es un for? For es, como que decirles, es una instrucción, es una estructura que se utiliza en los lenguajes de programación. Visual Basic, nosotros los programadores lo llamamos como bucle o ciclo. Existen diferentes tipos de ciclos como el while, el for, que son los más comunes. El for es, como su nombre en español dice, para, es un que es una operación, es una estructura que repite un grupo, como dice aquí, un grupo de acciones, un número especificado de veces. Un número especificado de veces, ese número especificado de veces podría ir así desde 1 a 10, 1 a 100, pero bueno, expliquémoslo mejor así. El for, su estructura es de que usamos un for y un next, un contador
declaramos un inicio y un final. O sea, lo que va a hacer esto es de que va a ejecutar todo lo que hay aquí, y al llegar aquí en next va a buscar, va a poner el contador, lo va a aumentar. Es una variable el contador, por si no lo captaron. Bueno, sí, el contador, y regresamos aquí. Si nosotros declaráramos for counter as integer igual a 1 to end, que sería 10, digamos, este ciclo se repetiría 10 veces, o sea, se repetiría 10 veces lo que hay aquí. Lo único que variaría sería el counter, que sería el contador. El contador lo estamos utilizando, o sea, vale 1, vale 2, vale 3, dependiendo al ciclo, como dicen, ciclo, por eso su nombre, dependiendo del ciclo al que viene, o bueno, en el que se encuentra la ejecución. Bueno, existen diferentes estructuras del for, pero esa es la más sencilla. Si se dan cuenta, yo declaré, sí, en el for puedes declararlos, no tienes que hacer un div. For índice as integer, o sea, este índice solo va a funcionar aquí adentro, no va a funcionar en ningún otro lado. Eso sí, cuando se declara con el for, solo lo que hay dentro del for, o bueno, solo el índice solo va a funcionar, como dije, repito, solo va a funcionar ahí dentro del for. Bueno, no es que sea un caso especial, lo estamos enviando a un método, como lo estoy diciendo aquí. Aunque no es así el índice, simplemente aquí este valor se está copiando al parámetro de aquí. Ya expliqué que es un parámetro, o bueno, podemos decir que son variables que se introducen así como requisitos cuando se llaman a un método o a una función. ¿Qué hacemos en este método o función? Insertar detalle. O sea, le insertamos los datos a la tabla de detalle. Estamos metiéndole un parámetro, el índice, o sea, digamos si hicimos 3 compras, va a irse desde la compra 0, el índice sería 0. Libros, sí, tengan cuidado porque count, digamos, si hicimos 3 compras, nos va a tirar error si lo ponemos de 0 a 3. ¿Por qué? Porque nosotros planeamos accesar a las listas, y las listas comienzan de 0, o sea, si vienen 3 elementos llegaría de 0 a 2. Por eso es de que usé un count más un menos 1, para que sea de 0 a 2, digamos 3 compras, para manejar las 3 compras. Si tratamos de accesar al elemento de las listas de tamaño 3 al elemento 3, como se inicia desde 0, como dije, va a tirar error, porque no existe el elemento 3, está 0, 1 y 2 solamente, son 3 elementos pero con índices que comienza desde 0, el índice comienza desde 0, la forma en que se enumera, el insertar detalle, ¿qué es lo que va a hacer? Todo lo que programamos aquí. Si recuerden, este es un método, declaramos un parámetro que sería como decir una variable, llamémoslo como una variable frontera, una variable que se va a comunicar con lo que le ponemos aquí, y va a ser igual a lo que ponemos aquí. Lo que vamos a poner aquí va a ser igual aquí. Índice y ID compra. Puede ponerle otro nombre diferente a los que están aquí, pero voy a decir ponerle los mismos nombres para no tener que estar molestándose, porque al final uno se empieza a confundir. Abrimos una conexión y hacemos como siempre la misma prueba. Ojo, cuando hagan un com.open, jamás hagan otro com.open sin haberle dado un com.close. Si quieren hacer dos conexiones a la base de datos en un solo método, en un solo botón clic, digamos, y los dos no están utilizándose ni métodos ni funciones, hay que tener cuidado de que los flujos se abra y se cierre, porque si intentamos abrir el flujo
y lo intentamos volver a abrir de otra, así 2 veces, 3 veces, va a tirar error, porque ya el flujo, se puede decir, solo se puede utilizar o sea, el programa solo tolera uno, solo tolera uno a la vez. Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Declaramos 2 variables, str precio y cadena. Todos los dos son strings. Va, con el precio que estamos aquí haciendo, estamos obteniendo punto ítem. Si se encuentra en la lista de precios, estamos obteniendo con un método, o bueno, digo con una función, el elemento o el ítem que depende de su índice. El ítem 0, 1, 2, dependiendo al ciclo que se esté ejecutando insertar detalle. Por eso estamos utilizando el índice. Para eso pasamos el índice como parámetro. Pero hay un gran inconveniente. Los precios se manejaron, son puntos decimales, pero por ciertos problemas de compatibilidad entre Visual Basic y SQL Server, no hay, digamos, el punto y la coma tiende a utilizarse, a confundirse. Digamos, en Visual Basic, en SQL Server, la coma no se le considera un punto, mientras que en Visual Basic la coma sí se le puede considerar un punto. Aquí lo que estamos haciendo es de que el ítem lo estamos convirtiendo a un string y estamos utilizando un método especial que se llama replace. El replace lo que hace es que el primer parámetro que nosotros le metemos es la cadena que nosotros deseamos trabajar, o bueno, con la que queremos que sea alterada. El replace, que dice reemplazar, va a reemplazarlo con todo lo que hay en el primer parámetro, o sea, la cadena, la cadena va a reemplazar los caracteres el carácter que pongamos aquí con el que esté aquí, o sea, reemplazamos la coma con el punto. En otras palabras, si tuviéramos el 54.53, digamos, se va a reemplazar así. Va, cadena, porque vamos a ver, en cadena hacemos una concatenación. Este es otro método especial. Si se recuerdan, nosotros siempre hacíamos casteos para concatenar un string con otro tipo de valor, que sería como integer, double. Va, con concat se mira un poco más complicado, o más bien sí es más complicado en sí, en cierto modo. String concat lo que hace es que va a concatenar o va a unir varias cadenas, o bueno, varios elementos. Si encuentra un string con un número, con un string con un entero, al final va a convertir al entero todo, o sea, todo lo va a convertir en cadena. El entero lo va a convertir en un string y lo va a concatenar. A un double lo va a concatenar, como dije y me adelanté. Sí, el string es para el concat, es todo lo convierte en string y lo va a concatenar, todo lo que le metas. Pero como caso especial se necesita colocar estos símbolos para iniciar. Metemos así, digamos, cualquier cosa, coma, el número de parámetros aquí son infinitos. Le pongo 43, 5 de 4, 65. Hola. ¿Qué va a hacer? Esto lo va a concatenar y ya no hay que hacer tanto el cast aquí, el cast aquí y el cast aquí. Aunque si se encuentra es un poco más tedioso estar escribiendo el string.concat. Todo dependiendo así al gusto del programador. Aburro un poco decir eso. Bueno. dim cmd, activamos el comando, declaramos el SQL comando, el tipo de comando, el texto que sería cadena. Ya ven, solo es un comentario de un experimento fallido. La conexión será lo que haga en con, y hacemos un execute no query. Ese es el tercero y último tipo de forma de ejecutar un query. Vimos creo que es el primero y el más sencillo que vimos al inicio de
de todas estas clases. Este execute no query va a devolver nada, como es un simple insert que no ni siquiera le pusimos un scope identity. Entonces solo lo va a ejecutar y ya la base de datos va a ser modificada. Bueno, pero ¿qué es lo que estamos ejecutando? Es un insert para meter en detalle compra, el ID compra, el ID libro, el precio y las unidades. Los valores que necesitamos son el ID compra, si se dan cuenta, el elemento que se encuentra en libros id.item índice, o sea, con el concat no tenemos problemas, que aunque estamos concatenando estos valores, obtenemos el elemento de la lista de libros. Como todos fueron ordenados así, que todos los registros fueron colocados de forma ordenada, o sea, el juguete 1, el libro 1 fue almacenado en el registro 10, digamos, al igual que su precio fue almacenado en el registro 10 de la lista de libros, en la lista de libros, su precio fue guardado en la lista de precios como el elemento 10, y así también con el número de unidades. Por eso se utiliza el índice. Precio, si se dan cuenta, también utilizamos ítem índice, pero como dije, lo reemplacé la coma que tenía por el punto. A mí la verdad, sinceramente, no me gusta usar coma para un punto decimal, me parece tedioso. El número de unidades y listo. Se ejecuta y ahí finalizamos con esta parte, con el método insertar detalle. Una vez terminado, ponemos proceso finalizado y limpiar todo. Limpiar todo es un método especial que no es tan especial porque es sencillo. Es un método que yo diseñé, en el que limpia todo lo que está a la vista y las variables globales. El libros id.clear es un método que limpia todo lo que hay en la lista. Libros id.clear, precios.clear, número de unidades.clear, limpiamos las tres listas. El total o la variable total limpiamos. El LBL total lo regresamos a 000. TX de nombres del comprador, lo limpiamos, estos text, y con eso ya tendríamos una aplicación un tanto más compleja acerca de compras. Espero que esto les sirva para el proyecto que están haciendo, ya que básicamente es el mismo principio, solo con algunos cuantos agregados. Bueno, ni tanto que sean agregados, simplemente es la guía y la base. Es eso lo que este programa, se los voy a adjuntar, no se preocupen. Y gracias.